Hola, muy buen día a todos los estudiantes y todas las estudiantes que están viendo este video. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase para estudiantes de sexto básico que en conjunto con Aprendo Libre hemos creado para ustedes. Me presento para quienes no me conocen, soy la profesora Camila y antes de comenzar la clase me gustaría darle algunas sugerencias para un desarrollo efectivo de esta. En primer lugar, que se ubiquen en un lugar donde no presenten tantas distracciones para que la atención esté 100% puesta en la clase y también estemos llevando a cabo una clase positiva, ¿cierto? Asimismo, les voy a solicitar como sugerencia si es que se ubiquen en algún lugar donde la luz sea suficiente para que puedan ver bien la pantalla y ver sus apuntes, porque es importante tomar apuntes porque de esta manera vamos registrando y revisando las cosas que vamos aprendiendo. Si es que algo que se va a preguntar posteriormente no lo recuerda, usted puede recurrir a sus apuntes para buscar la respuesta. Entonces, dicho esto, voy a dar comienzo a la clase del día de hoy. Comenzar diciendo que estamos en la unidad 4 y la sesión de hoy corresponde a la última clase de esta unidad. Y por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser un barrido de lo que hemos visto durante todo el año en las distintas unidades y vamos a comparar estos textos, ¿sí? Esta es una clase a modo de resumen, ¿cierto? Si usted quiere profundizar en alguno de los contenidos que vamos a ver hoy día, puede entrar al canal de Aprendo Libre y buscar la sesión que usted desee revisar. Y asimismo, le invito a que se suscriba al canal para que pueda estar alerta de cada vez que se suban nuevos videos o nuevas clases al canal de Aprendo Libre. Entonces, el objetivo del día de hoy, como ya les señalaba, es comparar los textos vistos a lo largo de las 4 unidades en relación a su función, en relación a la función que cumplen estos textos. Primero, como siempre, vamos a rescatar nuestro arbolito que ya está completamente listo, ¿cierto? Donde nosotros pudimos clasificar los tipos de texto y fue el tipo de texto que aprendimos, ¿cierto? Ahora, la clase anterior revisamos el texto instructivo. Si usted quiere saber más sobre eso, puede ingresar al canal y buscar esta clase para que profundice. En el texto instructivo dijimos que era este tipo de texto que se encargaba de dirigir las acciones del lector para que el lector realice una determinada tarea y esta tarea no tiene un público específico, sino que va a ser dirigida para quien quiera realizarla, ¿ya? En su mayoría, en estos textos instructivos presentan un paso a paso, una lista de herramientas que se necesitan para realizar una tarea y lo importante es que este paso a paso, estas herramientas sean bien detalladas y específicas para que el lector pueda realizar de buena forma esta tarea y no incurra en errores. Esto fue lo de la clase anterior. Si usted quiere profundizar en eso, puede entrar al canal de Aprendo Libre, como se los decía, y buscar la sesión. Hoy día entonces vamos a recuperar esos conocimientos que ya aprendimos o que ustedes ya saben para poder realizar la comparación de estos textos en cuanto a su función. En primer lugar, recordar que nosotros vimos los textos literarios y recuerden que clasificamos como texto literario a todos aquellos textos en los que predominaba la ficción. Y dentro de esos textos encontrábamos fábulas, ¿cierto? Aquí podemos ver una fábula, El lobo y la cabra. Los textos literarios suelen jugar con la ficción, haciendo hablar personajes que realmente en la vida real no podrían hablar, como un lobo y una cabra. También los poemas son textos literarios porque recuerden que los poemas se caracterizan por expresar la interioridad del poeta o de la poetisa. Y este poema en específico es de una rana, ¿cierto? No lo vamos a leer porque no es necesario. Solamente hay que distinguir qué tipo de textos son literarios. Tenemos la fábula, que es un texto narrativo. La rana acá, que es un texto lírico, porque es un poema. Después tenemos un cuento, un microcuento, que también es un texto narrativo de Pedro y el Lobo. Después tenemos otro tipo de texto que ya no está escrito en prosa como estos dos, ni está escrito en verso como el texto lírico, sino que está escrito en diálogos. Y de esta forma nosotros conocemos este texto, que es el dramático. El texto dramático lo revisamos en la unidad número 3. Por si deseas revisarlo, puedes ir a esa unidad dentro del canal de Aprendo Libre.
Y el mito también es otro tipo de texto literario que también se considera narrativo, ¿ya? Todos estos textos tienen en común en que se potencia la ficción en ellos, ¿sí? Vamos a encontrarnos con personajes, situaciones, circunstancias que van a escapar de la realidad y van a llevarse al plano de la ficción para que nosotros podamos también interpretar lo que nos están diciendo, porque recuerden que este tipo de texto presenta un lenguaje embellecido, ¿sí? Un lenguaje simbólico donde se permite que el lector pueda realizar ciertas interpretaciones según lo que se está contando. Por otro lado, tenemos los textos no literarios, que son aquellos tipos de texto que nos informan, como en el caso de las noticias. Acá también es un texto informativo la carta. Una carta también nos quiere decir algo, nos está transmitiendo un mensaje. Otra carta ya se va a los medios de comunicación, una carta al director, donde una persona expresa una opinión sobre un tema específico. La receta también la tenemos como un texto no literario, recuerden que nos enseña cómo realizar una determinada tarea. Y los textos normativos que también nos indican cómo hacer algo pero a través de una orden, ¿cierto? Y todos estos textos tienen en común que se basan en la realidad y no así en la ficción. Por lo tanto, como se basan en la realidad, deben tener un lenguaje claro y objetivo para que el lector no interprete. En estos casos no se da la posibilidad de la interpretación del lector, sino que el lector debe comprender bien lo que se está diciendo, por eso entregar un lenguaje real y un lenguaje objetivo, ¿sí? Entonces, primero revisemos el texto narrativo, que fue la unidad número 1. Dijimos que la función de los textos narrativos era entretener al lector y relatar y explicar hechos y acciones a través de una historia. Veamos un ejemplo. El mito. Acá tenemos un mito que explica el origen del arco iris y este texto en específico tiene la función de explicar el universo de explicar el origen del universo, del hombre y o de las cosas. El mito tiene la función de explicar el origen del universo, el hombre y o las cosas, ¿ya? Y eso lo hace un texto narrativo, porque nada de lo que expresa el mito es comprobable, ¿sí? Generalmente se usa para explicar algo que realmente no logramos explicar, como el origen del arco iris o cuando suceden ciertas situaciones que se buscan explicar con algunas historias como sucede en el sector sur de nuestro país, también en el sector norte, que se van generando mitos de la Llorona, el Trauco, etc. Y que buscan explicar cosas que nosotros no podemos explicar. Después tenemos otro tipo de texto, que es el texto lírico, que busca, como ya les mencionaba, expresar la interioridad del poeta o de la poetisa. Esa es su función. Y acá tenemos un ejemplo de un pequeño poema, un fragmento mejor, de Gabriela Mistral que se titula Todo es ronda. Y en este poema la poetisa tiene la misión de expresar algo, ¿cierto? Porque esa es la función del texto lírico y lo hace a través de un lenguaje que no es objetivo, un lenguaje que nos permite interpretar. Por ejemplo, el primer verso dice, los astros son ronda de niños, ¿sí? O sea, ya no está haciendo un lenguaje más simbólico al comparar los astros con los niños, ¿sí? Algo que no pasaría en los textos no literarios. Por otro lado, tenemos el texto dramático, que su función va a ser representado frente a espectadores. Es decir, la obra dramática se crea para después poder llevarla a un escenario y que sea una obra teatral, ¿sí? Por esa razón es que los textos dramáticos vienen con estas acotaciones que van indicando todo lo que deberían hacer los actores en estos diálogos. Por ejemplo, cuando habla del perro, dice que el perro está saltando, ¿cierto? Pero eso no lo dicen, no lo dicen los personajes. Lo que el personaje dice es, sí, por fin llegaste, me alegra tanto verte, de verdad. Pero no dice el perro saltando, ¿cierto? Solamente es la acción que este personaje debería realizar cuando se exprese este diálogo.
Posteriormente, podemos ver que a los textos no literarios tienen la función de informar, dirigir o reglar las acciones del lector. Y aquí entran los textos que ya conocemos como los informativos, los instructivos y los normativos. Ejemplo, una noticia, ¿cierto? Acá tenemos el ejemplo de la noticia, donde nos va a entregar una información sobre un hecho o acontecimiento actual y de interés. Esta función, que estoy leyendo ahora, es únicamente de la noticia, ¿sí? Porque otros textos informativos también tienen sus propias funciones. Ahora podemos ver entonces, acá ya hacemos una comparación entre textos literarios y no literarios. Recordamos entonces que los literarios son aquellos tipos de textos que se basan en la ficción y predomina un lenguaje simbólico, y los no literarios aquellos que no se basan en la ficción, sino que en la realidad, y por lo tanto su lenguaje debe ser claro y preciso para que la gente pueda comprenderlo y no interpretar. Entonces, dicho esto, espero que todas las clases que hemos realizado le hayan servido de mucha ayuda para poder repasar, para aprender, para lo que usted haya decidido ver los videos, y espero que estén siempre muy bien. Con esto me despido y que tengan una buena clase.